Muy buenas tardes. El siguiente video es con el objetivo de aclarar los temas visto en la guía número 2 de Lógico-Matemáticas. Para ello, vamos a partir del objetivo de la guía de matemáticas, con ejemplos diferentes a los que se encuentran aquí en la guía. Vamos a dar claridad a los temas que se proponen aquí y adicionalmente complementar los ejemplos que nos dan en la misma guía. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro objetivo en este caso, ¿sí?, es interpretar el concepto y las propiedades de las funciones algebraicas y enlazar estos conocimientos con situaciones cotidianas. ¿Listo? El tema a trabajar o el tema a desarrollar van a ser las funciones algebraicas y lo vamos a ver mediante situaciones de la vida cotidiana. Para ello vamos a comenzar con este elemento tan común. Este elemento tan común en la mayoría de los hogares colombianos, que es la papa. Vamos a desarrollar nuestros temas a partir de la papa, ¿sí?, dándole ese sentido de situaciones de la vida cotidiana. Bueno, para tener claro el concepto de lo que es una función que vamos a desarrollar, ¿cierto?, voy a partir de estos dos conceptos. Uno, el de variable, y dos, el de constante. Entonces, ¿cómo definir una variable? Veámoslo mediante un ejemplo. Supongamos el precio de la papa en diciembre del año pasado. El precio de la papa en diciembre del año pasado oscilaba o estaba alrededor de los 700 pesos. Ya para enero ya subió más o menos a unos 800 pesos. Y ahorita en mayo conseguimos la libra de papa pastusa en un precio de alrededor 1.200 pesos, 1.100, 1.200 pesos, dependiendo de dónde la consigamos, ¿cierto? Si nosotros vamos a hacer un estudio de diciembre del año pasado a lo que va corrido de este año, veremos que hay una variación en el precio de la papa, es decir, que ha cambiado constantemente. Ese cambio en el precio de la papa es lo que se conoce, ¿sí?, en matemáticas como variable, o no solo en el precio de la papa, sino en la variación de cualquier cosa. Otro ejemplo podría ser la edad de una persona, ¿cierto? Por ejemplo, la edad de su profesor. Hace 2 años tenía 37, ¿sí? El año pasado tenía 38, este año tiene 39, el próximo año tendrá 40 y así sucesivamente. Siempre va a ir cambiando la edad. A eso que cambia se le conoce como variable. Por otro lado, tenemos lo que es una constante. Una constante es algo que ya va a permanecer fijo, algo que no va a variar, es todo lo contrario a lo que definimos acá. Algo que siempre va a mantenerse exactamente igual. Pongamos un ejemplo. Algo que se mantenga siempre igual o algo que siempre permanezca, algo que siempre permanezca. Los días de un año, ¿sí? Sea el año que sea, los días van a ser 365 días. Las horas de un día, ¿sí? Por más que cambien los días, las horas siempre van a ser 24 horas en el día. Es decir, siempre se va a mantener exactamente igual. Esa es la diferencia entre lo que es una variable y una constante. ¿Listo? Aclarado ya este primer término, creo yo posible ya entrar a definir lo que es una función. ¿Una función qué? Una función algebraica. ¿Listo? Una función algebraica, entonces la voy a relacionar. Esto que yo llamo función algebraica, la voy a relacionar como, o la voy a definir como la relación entre dos variables. Se relacionan dos variables. Siempre que yo relaciono dos variables. Ejemplo, un niño recién nacido.
Pongámosle, un bebé recién nacido puede pesar alrededor, qué sé yo, de 2.700 gramos, pero ya al mes ya ese peso va a aumentar y a los 2 meses va a aumentar y a los 3 meses va a aumentar. Entonces, ahí yo tendría una relación entre el tiempo transcurrido, ¿cierto? Y el peso del niño. A mayor edad, mayor peso. A menor edad, menor peso. Ahí ya estoy haciendo un simple ejemplo de lo que es una función. Pero recordemos que nos vamos a basar en esto, en nuestro elemento principal, que es la papa. Ahí yo también puedo establecer una función, ¿sí? Es decir, tengo que relacionar dos variables. Vamos a relacionar las libras de papa con el precio. Vamos a relacionar las libras de papa con el precio. Pongamos acá el caso. Una libra de papa me puede llegar a mí a costar, ¿sí?, hasta 1.200 pesos. Una sola librita de papa, ¿cierto? Entonces ya veo ahí una relación, que si llevo una libra tengo que pagar ese precio, ¿sí? Pero si ya no quiero llevar una libra, sino mi familia es más grande y quiero o necesito llevar 2 libras, pues lógicamente no voy a pagar los mismos 1.200 pesos. En este caso, las 2 libras de papa me van a valer a mí 2.400 pesos. ¿Por qué? Porque si aumenta la cantidad de libras de papa, tiene que aumentar el precio, ¿sí? Aumenta el precio. Ahora, si llevo 3 libras de papa, esas 3 libras de papa, ¿sí?, me van a costar 3.600 pesos. ¿Listo? Es decir, ahí veo claramente cómo se me relaciona una variable con otra. Siempre que yo establezca una función algebraica, tengo que relacionar una variable con otra variable. Como en el primer ejemplo, la edad, ¿cierto?, del bebé, dada en meses, con el peso. A mayor edad, mayor peso. En este caso, las libras de papa con relación al precio. Esto tomémoslo como el precio, ¿cierto? Y esta columna como las libras de papa, ¿sí? Bueno, hasta ahí el caso de determinar qué es una función algebraica, ¿sí? Y adicional a eso, si yo continúo aumentando las libras de papa, pues lógicamente voy a tener que seguir pagando más. En la guía, ¿cómo nos mostraban esto? En la guía nos mostraban esto mediante estos dibujos que tenemos aquí abajo, ¿sí? Este sería un conjunto, este sería un conjunto. Dicho en lo que hemos estudiado, esto sería una variable y esto sería otra variable. ¿Listo? Entonces, esto va a ser para mí una variable o un conjunto que, si quieren, lo podemos encerrar también en estas bolitas que se llaman diagramas de Venn, ¿sí? Por este lado tengo esta y por este lado tengo esta otra. Viendo de esta manera que tengo que para una libra un precio, para 2 libras otro precio diferente. Yo no puedo tener lo siguiente, que supongamos que una libra de papa la pago a 1.200 y que 2 libras de papa la pago a 3.600. No puedo tener que 2 libras de papa tengan dos precios diferentes, ¿no? La libra de papa, si voy a la misma tienda, va a tener exactamente el mismo precio. Por eso se relaciona el 2 con una sola de acá, con un solo valor de acá. Yo no puedo tener que una libra de papa o 2 libras de papa tengan dos precios diferentes. Lo mismo en el ejemplo del bebé, ¿sí? Yo no puedo tener que a los 2 meses y 5 días el bebé tenga dos pesos diferentes, ¿no? Entonces se relaciona directamente con una única variable del otro conjunto. ¿Listo? Bueno. Eso en cuanto a lo que es una función. ¿Listo? Pero en nuestra guía también nos mencionan una serie de elementos. Mire, nos mencionan el dominio, nos mencionan el rango, nos mencionan los valores de entrada o variables independientes y nos mencionan el rango, los valores de salida o las variables dependientes. ¿Listo? Eso es exactamente lo mismo, pero llamado diferentes nombres, ¿sí? De diferentes formas. Así como el profesor que les está hablando, Juan Darley Gómez,
¿cierto? En la casa me pueden decir Juan, en el trabajo me pueden decir Darley, ¿sí? Y por ahí uno que otro me dice Gómez, pero se están refiriendo a la misma persona. Eso mismo pasa aquí. A estos elementos principales, a estos elementos principales del conjunto de acá de la izquierda, es lo que se le conoce como el dominio. A ese conjunto, ¿sí? Es lo que se le conoce, hablando en términos de el álgebra, como el dominio. Pero ese dominio, ¿sí? También va a ser la misma variable independiente. Mire, tiene el nombre Juan Darley, faltaría el apellido, ¿cierto? Entonces, yo lo puedo llamar como dominio de la función, lo puedo llamar como variable independiente de la función, o lo puedo llamar como el conjunto de salida. ¿Listo? Aquí sí lo escribo. Lo puedo llamar como el conjunto de salida, que es exactamente lo mismo. Estoy haciendo referencia a lo mismo. Ahora, para el otro conjunto, el de acá, el del precio en este caso, ¿sí? Recibe el nombre de rango. Lo puedo llamar como rango. O lo puedo llamar como variable dependiente. O lo puedo llamar como los elementos de llegada. ¿Listo? Llegada. ¿Sí? Los elementos de llegada. ¿De acuerdo? Puede recibir los tres nombres. El de la izquierda es el dominio de la función, quien domina. ¿Sí? Porque si yo no llevo papa, pues no tendría que pagar nada. Por eso el que pone el dominio, el que es independiente, son las libras de papa. ¿Por qué? Porque en el caso de la variable dependiente, ¿de qué depende el valor que yo pague? Pues de las libras de papa. ¿Sí? Por eso, al de acá, al de la izquierda, le llamamos variable independiente, y al de la derecha le llamamos variable dependiente, porque esta variable depende de esta. ¿De acuerdo? Y salida, según el orden de las flechas, llegada, porque aquí ya está apuntando la flechita. ¿Listo? Entonces, si yo me voy a la guía, miremos acá, en el ejemplo que tenemos acá del perrito y los lápices, ¿cierto? Todos los elementos de P van a ser el dominio o la salida, porque miren hacia dónde va la flecha. Y los elementos de C van a ser el rango o el de llegada. ¿De acuerdo? Si seguimos mirando aquí, miren, aquí las personas es el dominio, la variable independiente o el conjunto de salida. Y la estatura va a ser, para este caso, el rango, ¿sí? La variable dependiente o el conjunto de llegada. ¿Listo? Eso pues para dar un poco más de claridad a la parte introductoria de la guía número 2. Vamos a terminar con un segundo ejemplo de lo que es una función algebraica. Y vamos a darlo desde el punto de vista de un fenómeno natural, de un suceso, de algo de la vida cotidiana. Vamos a tomar un camioncito para arar, ¿sí? Esos camioncitos para arar. ¿Listo? Ese camioncito va a necesitar de una gasolina para funcionar. Necesito yo echarle gasolina para que mi camión funcione. ¿Sí? Vamos a ver. Y vamos a tomarlo de acuerdo a los galones de gasolina y la distancia que recorre. ¿Listo? Vamos a ponerlo ahí. De los galones de gasolina, la gasolina, y la distancia que recorre. Vamos a ver cuál es el orden, cuál es el dominio, cuál es el rango, cuál es la variable independiente, cuál es la variable dependiente. ¿Sí? Supongamos que yo voy y tanqueo, le lleno totalmente el tanque de gasolina a mi tractor.
Si le lleno totalmente el tanque de gasolina a mi tractor y comienzo a andar, pues lógicamente que a mayor distancia yo ande del tractor, pues menores van a ser los galones de gasolina. Mire, aquí ya hay una relación, digámoslo, inversa. A mayor distancia, menor galones de gasolina. También hace parte de una función. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a poner en el primer conjunto la D, que se refiere a distancia, ¿cierto? Y a este lado vamos a poner los galones de gasolina, ¿sí? Los galones de gasolina. ¿Listo? También lo pueden representar, si quieren, de esta manera, o lo pueden representar simplemente en una tablita. Distancia, galones, es decir, acá solo van a ir valores de la distancia, acá van a ir valores de los galones, ¿cierto? Si yo llené el tanque de gasolina, supongamos que mi tanque de gasolina es de 8 galones de gasolina. Entonces voy a iniciar con 8 galones de gasolina. 8 galones, ¿sí? Y con una distancia de 0. Al yo recorrer 40 kilómetros, ¿cierto? Los galones se van a bajar a 7 porque consume. Si yo recorro 80 kilómetros, los galones se van a bajar a 6. Si yo recorro 120 kilómetros, los galones se van a bajar a 5. Si yo recorro 160 kilómetros, los galones van a bajar a 4. Y así sucesivamente, entre más recorra, menos galones de gasolina voy a tener. Aquí yo veo lo que les decía de la definición de función, que para cada valor del conjunto de salida o del dominio va a haber un único valor del conjunto de llegada. ¿Listo? Cada valor del conjunto de salida va a haber un único valor del conjunto de llegada. ¿Sí? Aquí, de acuerdo con esto, yo ya puedo definir. Como de aquí están saliendo, de aquí salen los valores, entonces lógicamente este es mi conjunto de salida. Esta parte sería mi conjunto de salida. Y esta otra, pues, si ese es el de salida, este va a ser el conjunto de llegada. ¿Sí? Pero nosotros ya habíamos dicho que al conjunto de salida se le conoce como dominio de la función o se le conoce como variable independiente, y que el conjunto de llegada se conoce como rango o se conoce como variable dependiente. ¿Listo? Bueno, espero que con estos dos ejemplos simples, sencillos, se les ayude a aclarar un poco el tema principal de la guía número 2 del lógico matemático. Ya saben, si les queda alguna duda, si algo no les quedó claro, bien se puedan comunicar con cualquiera de sus dos profesores, que estamos muy prestos, dispuestos a resolverles cualquier inquietud que ustedes tengan. Feliz noche y que estén muy, pero muy bien.